Bueno, Alejandro, es un gusto poder formar parte de este ciclo de entrevistas líderes y que estés aquí presente para contarnos un poco de varios temas que fueron motivos de varios libros que escribiste, además de las conferencias que das. Es un gusto poder recibirte. Gracias a ti por la invitación, un gustazo. Economía y felicidad, la vida en tus manos y educar sin culpa. ¿Por qué surge el objetivo de escribir estos libros? Mira, es una linda historia. Como yo siempre digo, yo era un psicólogo clínico tradicional, lo que aprendí un poco en facultad, de atender pacientes y que fue mi tarea durante muchos años, hasta que un día entro al consultorio, Marcela, que es mi esposa y es psicóloga, me estaba esperando, y me dice, vos no podés seguir viviendo más así. Y yo quedé así. ¿A qué se referirá? Y ese es el origen de que primero que uno construye, ¿viste? El sentido de la vida, que es lo que hablamos nosotros siempre, gracias a los demás, ¿no? Y a lo que se refería era que yo me estaba un poco alejando de mis sueños, porque ella sabía que a mí lo que me gustaba era escribir. Y me dijo, ¿por qué no te quedas en casa escribiendo? Yo tenía 30, 40 pacientes por semana, me encanta, la clínica me apasiona, tenía 40 años en ese momento, y bueno, me quedé en casa y que a mí me encanta hablar, me cuesta mucho escribir. Todo el mundo me dice, che, Ale, ¿te encanta escribir? No, me encanta hablar. Escribir, disciplina, perseverancia, leer mucho. Y bueno, y ahí nació Economía y Felicidad, año 2011. Pero nunca imaginé que eso iba a ser el inicio de una carrera, en el sentido de la parte más como escritor, como conferencista. Después, cuando sale Educar sin culpa, ahí ya tuve que dejar la clínica. Hago consultas puntuales cada tanto, pero no la terapia semanal que implica una concentración y una responsabilidad. Entonces me volqué más hacia las conferencias, hacia el trabajo, hacia la parte social. Y bueno, y a mí me encanta, me fascina. También es verdad que escribir siempre fue mi gran pasión de la psicología y la literatura, ¿no? Y ha mejorado seguro el Alejandro anterior, ¿no? Al que es hoy. Sí, bueno, ahora después de empezar a dar 150, 180 charlas por año, Marcela ahora me dice, vos no podés seguir dando tantas charlas. Y le digo, ¿cuándo me vas a dar el alta? O sea, pero es una historia linda que uno construye en base a los demás, los que te quieren, te ayudan, te conocen. Y bueno, y sí, me encanta, claro, te va ayudando como a reformular el camino de vida, ¿no? ¿Y la psicología es tu pasión? La psicología es mi pasión, sí, la psicología, la literatura, la comunicación han sido un poco las áreas en donde me muevo, donde me siento cómodo y donde siento que puedo ayudar a los demás, ¿no? Mucho hablamos sobre la felicidad, hay conceptos errados, algunos conceptos personales. ¿Qué has podido construir a lo largo de este tiempo sobre la felicidad? Bueno, en ese libro de Economía y Felicidad, en realidad es un truco el nombre, porque el nombre es por una columna de radio que bueno, ahora la tengo de nuevo con mi amigo Juan Andrés Elordoy, pero en el año 2011 la teníamos en Radio El Espectador en aquel momento, y entonces le pusimos Economía y Felicidad. Tomábamos una noticia vinculada, no sé, a la economía familiar, o la economía doméstica, o a la crisis laboral, y le dábamos como la lectura psicológica. Y entonces el libro lleva ese nombre, pero dentro, cuando uno lo abre y empieza a leer, está toda la logoterapia de Viktor Frankl, que es la formación que yo tengo, que en vez de hablar de felicidad, hablamos del sentido de la vida, ¿no? Entonces es un truco porque hay que hablar más del sentido que de la felicidad. Hoy en día se confunde empacho con felicidad, ¿no? Entonces, o confundimos sensaciones, estar bien. Viste que hoy todo te dice tenés que estar bien. Si alguien está mal, no te preocupes, ya vas a estar bien. No, estoy mal, ¿no? Creo que la pandemia también nos tiene que haber enseñado a validar las emociones y a validar la psicología también. Entonces, más que felicidad, a mí me gusta hablar de la búsqueda del sentido de la vida. Y la felicidad, dicen los filósofos, solo existe en el pasado, porque el presente siempre está amenazado de posible infelicidad. O sea, no sabes si vas a ser feliz o no. En cambio, cuando pasó, decís, ¡pah, qué lindo que pasamos! Entonces ya lo guardamos como feliz. O a veces momentos tristes, momentos de sufrimiento, de dolor, que también forman parte del camino, ¿no? Hay que trabajar mucho el dolor, el sufrimiento, porque el mundo actual es lo que Irene Vallejo le llama el optimismo mágico. Todo tiene que ser fantástico. Y la verdad que no. La pandemia nos enseñó de que hay dolor, de que hay muertes, que hay pérdidas. Hay gente que está transitando enfermedades. Hay gente que se esfuerza y no puede. Entonces también tenemos que ser muy empáticos
con el dolor y con el sufrimiento de los demás, ¿no? ¿Qué hoja de ruta tiene que seguir una persona que quiere tener un bienestar personal, llegar a la satisfacción, también poder generar un equilibrio entre el éxito económico, por ejemplo, el éxito profesional, la familia, que en definitiva no se termine viendo afectado ese sector? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, Borges cita mucho a Rudyard Kipling, que es el que escribió el libro de la selva, que tiene un poema precioso. El poema es un poema largo, pero en un momento dice: el éxito y el fracaso son dos grandes impostores. Y a veces el éxito económico puede ser impostor de una cosa, y a veces el fracaso económico puede ser entrenamiento, ¿no? para liderar otros posibles emprendimientos. Y la familia está, como siempre para mí, apoyando todo eso, ¿no? En la pandemia también se vio. La gente que cuidó sus vínculos, el que tuvo buenos vínculos, pudo pasarla mejor. La gente que estaba más sola, la gente que no tenía Zoom o que no manejaba Zoom, la pasó peor en la pandemia. Entonces, también la pandemia vino a confirmar cosas que bueno, los psicólogos trabajamos hace mucho tiempo. El sentido de la vida se teje en los vínculos. Entonces, como hoja de ruta, bueno, hay varios caminos. Uno es ese, que cuidado con el empacho, con la felicidad, ¿no? Que tu vida tenga un sentido, un propósito, que sientas que vas, ¿no? que tu pasión, que lo que tú haces, ¿no? Pega con lo que sos. Poder tener un mentor, esto lo dice este gran Valentín Fuster, ¿no? Tener un mentor en la vida es fundamental, una guía, alguien que te ayude. Yo soy muy agradecido a los profesores que tuve, a los psicólogos que tuve, que me ayudaron, ¿no? Que varios me dijeron: Ale, ¿por qué no te dedicas a dar charlas? Que a vos tenés habilidad para eso. O sea, el que te conoce ve una habilidad y te la ayuda. Yo era un psicólogo, como te contaba, estaba en consultorio, atendía pacientes, de vez en cuando iba a una radio y de repente cambió. Entonces, tener un mentor, tener una guía, tener gente que te confronte, ¿no? No que te dore la píldora de que sos fantástico, sino que te ayude a ver lo que hay para crecer. Y después cuidar los vínculos. Tal Ben-Shahar plantea 5 puntos. Es uno de los representantes de la psicología positiva. Cuidar los vínculos, saber manejar el estrés, hacer ejercicio físico en forma regular, ser humano, o sea, líbranos de la perfección, no somos robots. Y el último, ser agradecidos. Tal Ben-Shahar saca esta conclusión después de haber investigado las investigaciones que investigan la felicidad. Investigó eso, lo que es tener tiempo y plata. Y encontró eso: cuidar los vínculos, o sea, salir del individualismo. Hay mucho egoísmo, hay muchísimo egoísmo, muchísimo. La verdad que tenemos que tomar mucha conciencia. Hay que sancionar más el egoísmo. Ya no se sanciona como antes. Hay mucho fanatismo, me explico, mucho de querer mi opinión, tu opinión. No opino lo mismo que vos, me explico, pero no pasa nada, somos amigos, me explico. Eso me parece que falta como esa... Yo tengo en mi Twitter una frase de Sabater: civilizar la desarmonía. O sea, no coincido, pero seguimos tomando un mate. No es que porque no coincido con esto te hago bullying en Facebook, o te hago ciberbullying, o no te hablo, o se quema todo, como dice la gente, ¿viste? Mirá que si no votás lo que yo voto, si no sos de Peñarol como yo, se quema todo. No se quema todo, hermano. Al revés, gracias a los que piensan distinto, podemos ir cuidando los vínculos. Esos son los 5 puntos de Tal Ben-Shahar, que yo los tengo como un mantra y como una hoja de ruta, ¿no? Alejandro, ¿los psicólogos también necesitan psicólogos? Sí, claro, porque cuando vos entras en el ejercicio de la terapia, sobre todo de la clínica, después yo ahora ya no tengo pacientes como antes, como te contaba, entonces podría precisar menos, pero siempre lo precisa. Hoy todos precisamos terapia, o sea, pero la terapia termina siendo elitista si solo la pueden acceder el que lo puede pagar. Por eso que yo me lancé a lo social, junto con otros colegas, obviamente no soy el único. La terapia es fantástica, pero el problema es que no todo el mundo a veces lo puede sostener. Si vas a lo público, el sistema colapsó, y si vas a lo privado, tenés que pagar un costo o no lo puedes pagar durante todo el tiempo. Pero la terapia para los psicólogos es clave porque te ayuda a conocerte a vos mismo, autoconocimiento. Para trabajar con los pacientes tenemos que tener, ¿no?, trabajado todos nuestros aspectos personales, y siempre nos ayuda a revisar nuestra postura, a no engancharnos a veces con la problemática del paciente para poder ayudarlo mejor. Es una experiencia de autoconocimiento, es una experiencia de agradecimiento. O sea, yo soy muy agradecido a los psicólogos que me ayudaron y agradezco poder tener esta posibilidad de ayudar. Pero también reconozco que a veces no todo el mundo lo puede pagar. Por eso a veces un libro o una charla es como que estamos dando salud mental, ¿no?, accesible, o a través de un podcast. Gente que me conoce por la radio, tengo muchísimas anécdotas. Me dice: Ale, me hice una terapia contigo, no te conozco, me bajé todos tus podcasts y los escuché todos, y eso es una cosa que a mí me da mucho sentido en mi vida y mucho agradecimiento. Gente que no conozco me dice: te escuché y me ayudó. Entonces,
Eso para mí es muy lindo, pero el que puede, genial, porque con la angustia, con la tristeza, con los ataques de pánico, con la depresión, con los intentos de suicidio que tenemos en nuestro país, bueno, el que puede consultar psiquiatra o psicólogo, aparte del deporte, aparte de todo lo que tiene que ver con el bienestar, es una experiencia lindísima, ¿no? Yo soy un fanático, soy lector, me gusta mucho este tema y muchas veces discuto con las personas, no discuto, pero sí es un intercambio de opiniones, es decir, estás leyendo libros de autoayuda y yo les digo, no, yo estoy leyendo libros de desarrollo personal, quiero crecer como persona y no en realidad ayudarme. ¿Qué pensás sobre eso? Mira, me acuerdo de una editora que hace muchos años cuando yo iba a publicar Economía y Felicidad, me dijo, ¿vos le tenés miedo a la palabra autoayuda? Me dice. Y me acordé de un chiste que hacen los yanquis, que es buenísimo. Si los libros de autoayuda hubiesen servido para algo, solo si hubiese escrito uno. porque hay que... Y después el otro chiste que hay es, el que escribió el libro de autoayuda lo escribió para ayudarse a sí mismo, ¿no? Pero a mí no me asusta el concepto, sí hay como una cosa de un prejuicio. Quizás porque hay algo, también la psicología siempre fue más como académica, ¿no? Entonces si escribís un libro que lo entiende doña María o don Juan, se lo veía como algo, lo entiende doña María, como algo despectivo, ¿no? Y a mí me parece triste eso. Yo me hice psicólogo para ayudar a todos, no por haber hecho un posgrado, o te tenés que sentir mejor o superior, pero sí encontrar un diálogo que permita a la gente comunicarse. Si ese libro ayudó, si ese libro ayuda a una... Y hoy la gente recurre a todo. Hay un vivo en Instagram, se mete, me explico, va a un psicólogo, va a hacer, no sé, una dinámica de grupo, o sea, precisa medicación, va a su psiquiatra, o sea, hoy en día no es que solo psicólogo, solo psiquiatra, hoy en día creo que todos tenemos redes, ¿no? La música, el deporte, donde son de autoayuda, pero a mí me gusta mucho más la fuerza de la logoterapia, que es, la ayuda es ayudar a otro. Cuando vos ayudás a otro, te ayudás a vos mismo. Dice Carlos Díaz, cuando uno está sano, cuando uno más sano está, más se da a los demás. Y cuando uno más enfermo está, menos tiene alegría en darse a los demás. Cuando uno está triste, cuando uno está solo, se aísla. Y cuando vos estás bien, el corazón se ensancha y ayudás a otros, ¿no? O sea que la palabra autoayuda en literatura de la psicología a veces se lo tiene así como, esto es para la gente que quiere ser feliz y todo eso, pero hay un montón de autores que yo he leído que me han ayudado muchísimo y los que les he aprendido mucho. Y a veces cuando me ponen, el otro día mi hermano me mandó, y en una librería estaba no sé, en ciencias ocultas, ¿viste? Entonces mi hermano me lo manda. O sea que ahí a veces te meten en distintos lugares, pero en el fondo, si alguien lee un libro y te dice gracias porque me ayudó, bueno, para mí no me asusta la palabra, ¿no? ¿Forma parte de tu propósito ese cambiar la vida de la gente, poder ayudarlos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que me siento que uno puede, a través de una palabra, ¿no? También a través de los libros, yo trato de difundir mucho la literatura y los autores, que esa fue una linda pulseada que tuve ahí con los editores cuando empecé a publicar, porque me decían, con buen tino, ¿no? Los editores son unos cracks, no cites tanto otros autores, ¿viste? Porque a veces hay un riesgo, vos citas un autor y el lector puede dejar tu libro e irse al autor que está citando. Pero después de que los libros, por suerte, anduvieron bien, para mí es una cosa muy linda que me digan, mira, gracias a vos conocí a Sinayo, conocí a Sándor Márai, conocí a autores que no conocía, porque también me pasó a mí. Entonces trato de contar lo que yo aprendí, pero tiene que ver con mi sentido, ¿sí? Tratar de ayudar a través de la palabra, ¿no? A través de la palabra y a través de, si es un libro, ahora están los podcasts, o qué sé, hay gente que a veces escucha más que lee, pero tiene que ver sí, con el dar a los demás y ayudar a sanar de alguna manera los dolores que tiene la gente, ¿no? Hablamos de propósitos, obviamente propósitos personales, pero el propósito formando parte de la vida de las personas, ¿qué rol cumple tener un propósito? ¿Cuál es la función? Bueno, toda la logoterapia de Viktor Frankl habla de eso, ¿no? Viktor Frankl es un psiquiatra, ¿no? Que estuvo en los campos de concentración cuando la Segunda Guerra Mundial. Tuve la suerte de conocerlo en el año 96 en Viena. Mandé un fax, digo, por si hay millennials en el auditorio, después aclaren ahí lo que era. Mandé un fax para pedir una beca. Era carísimo. Año 96, hacía 2 años que era psicólogo. Y bueno, y tuve la suerte de conocerlo. Entonces para mí fue muy impactante eso, ¿no? Porque yo había leído El hombre en busca de sentido, había leído su obra, y después de ahí fundamos acá en Uruguay el Centro de Logoterapia. Y él habla justamente del futuro, ¿no? Tener un propósito tiene que ver con salir solo del presente, sino que tu vida tenga un sentido, un futuro, un propósito. Y eso te ayuda a trascender, ¿no? De alguna manera, no quedarte solo, viste que el mundo actual también es muy como presentista, ¿no? Me proyecto hasta el domingo y después. En cambio, cuando uno tiene un sentido, un propósito, logra como trascender su problemática personal, ¿no? Logras como darle un sentido al sufrimiento. Así que el sentido es algo, y el propósito es algo que te tira para adelante. El ser humano es proyecto. Proyecto es, viste, proyectil, es para adelante, ¿no? Cuando uno
ve su vida para atrás, nos ayuda, bueno, justamente a lanzarnos hacia adelante. Entonces, hoy con lo que te contaba hoy, Santi, de los intentos de suicidio que hay en nuestro país y la depresión, bueno, hay que hablar mucho de futuro. Me encanta cuando me llaman chiquilines del liceo para hablar con ellos, porque es ayudarlos a que su vida tenga un sentido, un propósito, que sienten que lo que haces, que tus dones, que tus cualidades, que descubras para qué sos bueno, en qué no sos bueno, en qué sos bueno, para poder darte a los demás y te sientas útil y te sientes que puedes ayudar a los demás y querer a los demás y ayudar a tu país o a tu sociedad. Y los chiquilines te miran así, porque el mundo actual es muy presentista, ¿viste? Es muy como individualista, como muy egoísta. Tenemos que ayudarlos a que ellos conozcan yo estoy muy desesperado por la educación y porque estas cifras de adolescentes que intentan suicidarse en nuestro país es tremendo. Y la verdad que son cifras que tenemos que trabajar para que cambien, ¿no? Porque en Latinoamérica somos tristemente los primer país en esas cifras, ¿no? De falta de sentido, de vacío existencial, como decía Frank, el vacío existencial, que nada me llena, nada de lo que hago siento que es lo mío, ¿no? Me siento triste, me siento vacío, y ese vacío podría terminar en una depresión, ¿no? Tenemos un propósito, tenemos una pasión, sabemos para lo que somos buenos. ¿Cómo hacemos para enfrentarnos a ese gran desafío de salir a conquistar el mundo fuera? Bueno, jugársela, ¿no? Jugársela, ser proactivo, ¿no? Como se dice ahora. El Uruguay también es difícil a veces porque somos un país más pacato, ¿no? Cuesta, ¿viste? Como el atreverse, pero me parece que tenemos que animarnos a copiar, también el líder copia. Como dice Tom Peters, un líder genera líderes, ¿no? Y se aprende copiando, ¿no? Yo aprendí a escribir escribiendo con otros. Mi señora aprendió a pintar pintando. O sea, y va un profesor y le dice, quiero pintar tal. No, el profesor te dice, quiero hacer esto. Y el profesor te dice, no, ahora puntitos, ahora rayitas, ahora acuarela. No me gusta la acuarela. No sé si no te gusta. Ahora acuarela, ahora escultura. Y hasta que encuentra el lenguaje propio. Lo mismo un escritor, lo mismo el periodismo. O sea, vamos siempre, no todos somos teloneros de... Tenemos alguien que nos sirve y después vas adquiriendo tu propio estilo, ¿no? Tu propia fuerza. Pero ese propósito también hay que ayudarlo a navegar en el sinsentido, ¿no? Cuando lo que Irene Vallejo llama, que hoy te lo conté pero no lo expliqué, el optimismo mágico. Dice, cuidado con caer en el optimismo mágico de que si quieres puedes. No siempre querer es poder. O sea, vas a fracasar, vas a estar triste, vas a estar mal y hay que saber navegar las aguas del dolor, ¿no? Las aguas de la frustración. Porque si no se cree como que fulanito se iluminó, ¿no? Y tuvo una idea y se hizo multimillonario en los 2 segundos. No, a mí me costó muchísimo escribir, me cuesta escribir, publiqué 4 libros y puedo publicar otro o no sé, porque también a veces uno no tiene que hacer tantas cosas, ¿no? O sea, pero hay que trabajar mucho también de que hay un sentido y un propósito, hay un camino, pero dentro también de la tolerancia a las frustraciones, la perseverancia, la disciplina, el entrenamiento en la voluntad, que es algo para escribir se precisa, para estudiar, porque si no el mundo actual te va llevando a que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya y todo tiene que ser exitoso, y después la vida no es así, y cuando te muestra que no es así, ahí es donde aparecen los bajones, ¿no? ¿Cómo hacemos con los miedos, para enfrentar los miedos en estos procesos? Bueno, los miedos son guías. Una cosa, en la pandemia yo me pasé mucho hablando y a veces me caían mensajes no muy amistosos en las redes, porque yo decía, ¿se acuerdan cuando decían, bueno, se abren las escuelas, mandalo a tu hijo a la escuela, ¿no? 2020, 2021. Y yo salí muchas veces diciendo, bueno, si tenés miedo, mandalo con miedo. Pero una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico. También nos falta como educación emocional. Entonces la gente confunde. El miedo es normal. El miedo es normal. El miedo te prepara para el impacto. El miedo te protege. El miedo te dice lo que te importa, ¿no? Si no tenés miedo, no estás consciente. Otra cosa es el pánico. El pánico es el miedo que te paraliza. Así que el miedo a que te vaya bien, o el miedo, no sé, a ser líder o cómo ser líder en la empresa, todo eso nos tiene que ayudar justamente a conocer nuestra sombra para manejar las emociones, pero otra cosa es el pánico. El miedo es normal. Todo el mundo tiene miedo. El perrito tiene miedo, el ser humano tiene miedo. Voy a pasar el semáforo en roja, llego, no sé. Me da miedo, o sea, pero me protege. En cambio, el pánico es el miedo que nos paraliza, o sea, que no me la juego, que no voy, que ya me tranco, ¿no? Por eso que a veces ahí es donde aparece el psicólogo para ayudar a ir con miedo, ¿no? O sea, que el miedo vaya de la mano, ¿no? Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar. ¿Cómo nos planteamos parte de los objetivos, de las cosas que uno quiere hacer? Enfrentamos ese proceso. Obviamente hablamos de las frustraciones también que se van a presentar, pero
¿Está preparado el ser humano para enfrentar frustraciones, salir de esos bajones anímicos y volver nuevamente? ¿Cómo hacemos para controlar las emociones en un proceso que es cambiante? Bueno, la pandemia fue un gran terapeuta, ¿no? La pandemia nos metieron a todos terapia obligados, ¿viste? Que como con la gente que no quiere el psicólogo y ahí ahí sufrimos lo que Shalom llama los 4 supuestos existenciales. La libertad, o sea, ¿qué hago ahora sin salir? ¿Cómo soy libre si no puedo salir de casa? Lo que le pasó a Franklin en el campo de concentración, o sea, la actitud. Por supuesto que el que pudo quedarse en casa, qué privilegio, ¿no? Ahora mirando para atrás, si uno tenía un trabajo, si uno tenía un ahorro, si uno podía quedarse en casa, fuimos unos privilegiados, que la persona que no podían quedarse. Después, la muerte, enfrentar el miedo a la muerte. O sea que también la pandemia nos hizo tomar conciencia de que es un milagro que estemos vivos y que estemos despiertos. Y también nos hizo dar cuenta de que viene el coronavirus y te pasa por encima, o sea que no se puede controlarlo todo. También la pandemia nos enseñó el miedo a la soledad. La gente que está sola. Había muchas cuarentenas invisibles. La gente que estuvo, no sé, que estar 9 meses, personas que estuvieron embarazadas 9 meses en reposo, o 8 meses, o 6 meses de los 9, una depresión, una persona que tuvo un año sin trabajo con depresión, y después la soledad y la falta de sentido de la vida. Entonces, estas frustraciones, estas son los 4 supuestos existenciales, le llama Shalom, que el ser humano enfrenta siempre, en un trabajo, en la pareja, en la familia. Y la cuarentena fue como un gran entrenamiento a gestionar esas frustraciones que tú decís, Santi. O sea, uno no puede controlar las emociones, pero sí gestionarlas. O sea, me doy cuenta cómo me siento y cómo hago para poder gestionarlas. ¿Puedo salir de casa? Sí, no. ¿Puedo cambiar de trabajo? No. Nosotros, por ejemplo, con Marcela, que teníamos un centro que lo tuvimos 15 años, tuvimos que cerrar. Y tuvimos que irnos a trabajar a casa. A todos nos afectó en mayor o menor medida. Ahora, claro, si tenés resiliencia, si tenés también una parte económica que te pueda ayudar, estás mejor si tenés vínculos que te apoyan, estás mejor preparado para enfrentar ese. Si no, bueno, estamos, y por eso tenemos que ser muy empáticos y ayudar a las distintas poblaciones que no tenían esas herramientas para poder ser resilientes. Y no es muy fácil decir, tenés que ser resiliente. Sí, no, pará, hay que estar en cada lugar, ¿no? Pero las frustraciones nos ayudan si yo puedo manejarlas. Si no tengo los recursos, esa frustración puede tirar abajo a una persona, ¿no? Tengo que saber gestionar la frustración. Pero es como dice Serrat en esos locos bajitos. Y nada ni nadie podrá impedir que nuestros hijos sufran. Entonces, si evito que sufran, evitamos que crezcan. Ahora la pandemia trajo ese sufrimiento, trajo la soledad, la muerte, el sentido de la vida, trajo todo eso. Y bueno, ahí hubo distintas personas con distintos recursos que fueron pudiendo salir adelante o no, o que la pasaron muy mal. Hay mucha gente que la pasó muy mal también. Alejandro, entramos un poco en Educar sin culpa. Han cambiado las prioridades de los uruguayos. Antes era la inseguridad, la economía. La educación sigue apareciendo allí como algo súper importante. Es decir, bueno, tenemos que hacer algo en este sentido, pero en realidad no sabemos para dónde agarrar. ¿Qué camino te gustaría que este país siga en cuanto a la educación para preparar a los más chicos para más adelante, ¿no? Bueno, está vinculado con lo que veníamos hablando, Santi. Es una gran preocupación. Yo recorro todas las semanas escuelas, colegios. No sé, ahora vine de Paysandú, estuvimos en Bella Unión, estuve en Orgoroso, estuve en Piedras Coloradas, estuve en Algorta, estuve en Villa Rodríguez, estuve en Cebollatí. O sea, yo recorro todas las semanas colegios privados, escuelas públicas, CAIF, todo. Y entonces eso me permitió escribir Educar sin culpa también, o por Zoom ahora, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es justamente una revolución de que la educación sea un tema que nos una a todos los uruguayos, ¿no? Más allá de políticas partidarias o de este partido o el otro partido, tenemos que encontrar algo que nos une. Tenemos una problemática con los chiquilines que nos llegan a cuarto del liceo, que ya vienen de distintos gobiernos, o sea que ya es una lectura que la podemos hacer como uruguayos y decir, bueno, este tema nos importa, o las próximas generaciones, que va a tener efecto en lo empresarial, porque si tenemos gente que no tiene las herramientas para prepararse para el mundo que viene, habilidades blandas, ¿no? Empatía, inteligencia emocional, liderazgo, saber resolver los conflictos, saber negociar, no solo saber utilizar una máquina, sino ser un humano con muchos recursos, no un recurso humano. O sea, un humano que sea difícilmente reemplazable por un robot, no un humano que sea fácilmente reemplazable por un robot. Bienvenida la inteligencia artificial que reemplace humanos en tareas deshumanizantes. Pero los humanos tenemos que prepararnos para las tareas más humanas, o sea, lo recreativo, lo creativo, ¿no? El trabajar en equipo, ese liderazgo. Entonces ahí tenemos que los chiquilines que lleguen a cuarto liceo, a quinto, a sexto y que puedan prepararse para el futuro. Si no,
ya estamos viendo que van quedando en un área que genera mucha frustración. Yo creo que hay que trabajar mucho el tema de los padres en las escuelas y en los colegios, ¿no? Talleres para padres para mí tendría que ser obligatorio. Yo ahora voy a Mercedes a trabajar prevención de bullying, siempre me piden prevención de bullying, prevención de suicidio, sentido de vida. Todos estos grandes temas quiere decir que los chiquilines están sufriendo mucho. Hay padres que estamos muy ausentes de la vida personal de nuestros hijos, por lo que es lo que implica el trabajo, y eso plantea educar sin culpa, ¿no? El mundo actual, los padres trabajando todo el día, entonces después desatendemos a nuestros hijos, y eso es desatender la salud mental de nuestros hijos, ¿no? Porque eso después, el educar sin culpa arranca con una cita de Viktor Frankl que dice: todo lo que enseño lo aprendí en mis pacientes. Mira qué linda la cita. Lo menos que puedo hacer para saldar mi deuda con ellos es impedir que más personas se conviertan en pacientes. Esa cita que la recito de memoria porque la doy todas las semanas, y a mí me obsesionó durante años. Yo la había leído y después la perdí. Cuando escribí Economía de Felicidad no sabía dónde estaba, no la pude poner, porque soy medio obsesivo con las citas. Y después la encontré y estaba en un prólogo que Viktor Frankl le escribe, no estaba en un libro de Frankl, estaba en un prólogo que él escribió a otro autor. Entonces dice: todo lo que enseño lo aprendí a mis pacientes. Lo menos que puedo hacer es trabajar para que haya menos pacientes. Entonces ese creo que es lo que tenemos que hacer como sociedad. Que haga terapia el que lo precisa, la terapia fantástica, psicólogo, psicomotricista, psicopedagogo, psiquiatra, todo lo precisamos, pero la gran mayoría que no puede acceder por prejuicio o por tema económico o por tema social, poder brindarles en las escuelas y los liceos talleres que sean prevención de salud mental, prevención de bullying, ¿no? Depresión, salud mental, suicidio y depresión, sentido de vida. Todos estos temas tienen que estar en la agenda para que los chiquilines puedan realmente tener una sociedad más sana, más empática. Los problemas de bullying generan suicidios en niños. Hace poco un caso en Estados Unidos que se hizo célebre, pero también acá en Uruguay tenemos casos de chiquilines que se cortan, que se autolesionan, que intentan suicidarse, o sea, que se han suicidado, o sea, cosas graves, ¿no? Chiquilines de 12, de 13 años. Entonces ahí quiere decir que los padres tenemos, no es que seamos todos responsables, pero sí una gran cuota en la medida que van creciendo de dedicarles tiempo, con paciencia, con cariño, ¿no? Lo más lindo que tenés para tu hijo es tiempo, ¿no? Espacio. Estás cansado, sí, de tu trabajo, pero llegás a tu casa y, como yo le digo siempre, medio en broma a los padres, tu hijo no sabe el raye que usted tiene, disimule. Me explico, tu hijo piensa que vos sos crack, o sea, no le arruines el pato al botija, pobre. O sea, entonces el chiquilín tenés que enseñarle a comer, a lavarse los dientes, a vestirse con un cuento para el otro día poder despertarse de nuevo. Entonces esos son milagros, no es un problema. Ahora, como los padres estamos tan locos trabajando, igual llegamos a casa y nos sacamos encima el botija, y si ya está dormido, mejor. Y yo no lo juzgo, lo estoy diciendo como realidad social. Entonces tenemos que generar una sociedad. Y creo que la pandemia ayudó en eso a muchos padres que podían quedarse en su casa, ¿no? O que pudieron hablar con su jefe. Che, mirá, acabo de tener familia, padre o madre, ¿verdad? No, quédate en tu casa, ¿qué te parece? ¿Venís 3 días? ¿Venís 2 días? Mira, esa conversación era impensable, ¿no? Porque uno tenía que seguir. Y en muchas culturas tóxicas que para crecer laboralmente tenés que pasar por encima al otro. Es una cultura tóxica. Una cultura saludable, no, pará un poquito. Acabas de ser mamá, estás dando de mamar, sos papá, quédate en casa tranquilo, vení media horario, conectate al Zoom. Mirá qué lindo eso, me conecto, trabajo. Y la gente se sentía tan culpable que trabajaba más, ¿viste? Porque estaba en la casa, no iba a la oficina y era las 10 de la noche y seguía conectada trabajando porque se sentía culpable de trabajar en la casa. Esa híbrido creo que es algo súper lindo y que puede ayudar a la salud mental, ¿no? Yo estoy muy preocupado por eso. Hay muchos psicólogos que trabajan en eso también, y no es un área propia de la psicología, puede ser educadores, que ayuden a los padres a educar sin culpa y a que los chiquilines puedan tener una vida, una salud mental más sana, porque hay depresión, hay angustia, hay ataque de pánico, y en eso creo que ojalá se hagan estos talleres para mí en todo el país, ¿no? Así como yo trato de ayudar y trato de formar a otros, pero se precisan muchas que toda la sociedad se encargue, ¿no? En este momento no lo tengo, pero ¿qué pasa con el bendito celular? Que hay gente que está hasta 12 horas en un día con el celular, que llega a la casa, que su hijo está ahí, pero está en la pantallita. O la opción de dárselo directamente al niño, ¿no? Para que se quede con él y que no moleste. Es difícil. Hay una psiquiatra que estoy escuchando mucho ahora, se las recomiendo en las redes, una crack, Marian Rojas Estapé, tiene un montón de videos, muy crack, es otra cosa que aprendimos en la pandemia. Santiago, vos que sos comunicador, o sea, hay que aprender a comunicar también. O sea, eso es muy importante para los psicólogos, para los médicos, ¿no? Los que aparecían, o sea, vos podés ser buen psicólogo. Yo ya no soy un buen psicólogo clínico como lo fui antes. O sea, cada uno tiene que saber, y bueno, Marian Rojas es una gran comunicadora, psiquiatra, y ella habla de la corteza prefrontal, que es la que separa a los seres humanos
de los animales. ¿De qué se encarga la corteza prefrontal? De la capacidad para resolver problemas, del control de los impulsos, de la concentración y de la atención. Capacidad para resolver problemas, control de los impulsos, cosa que el animalito no puede, concentración y atención. Uno de los grandes problemas, lo dice Catherine Lecuyer, bueno, casi todos, uno de los grandes problemas de la educación es un problema de atención. Los chiquilines no pueden prestar atención, me explico. Ahora, recorrí liceos, el Jubilar, recorrí el Francisco en Paysandú, recorrí otros liceos públicos que ahora no me acuerdo el nombre, y muchos no dejan que los chiquilines usen el celular ni en clase ni en el recreo. Yo lo vi. Si vas al Jubilar y vas al recreo, no vas a ver ningún chiquilín con el celular. Están conversando o están jugando al fútbol. O sea, parece ciencia ficción. Y eso, y en la clase, a no ser que el profesor diga, agarra el celular para este tema. Si el profesor autoriza, el chico agarra el celular. Después lo guardan. La madre está preocupada, el papá está preocupado. Llama al liceo, llame a mi hijo que, no sé, la abuela está internada. Perfecto, se lo llama y que lo venga a buscar y sale. Pero eso favorece la atención y la concentración. Es la corteza prefrontal, para que puedan evocar lo aprendido, para que puedan tener memoria, para que puedan tener lenguaje. Es muy importante. Yo entiendo que el celular, tenés nenes chicos, te salva, te entras a bañar, le dejas el iPad con Peppa Pig y te bañas tranquilo. Pero eso si fuera solo 2 minutos, pero si es más de media hora, después el chiquilín, si le tengo que sacar la tablet y me hace una rabieta, se enoja o usa la tablet para calmarse de sus emociones, ahí ya empiezan otros artilugios psicológicos. Por eso es muy importante regular, poner cada tanto el celular en modo avión. Yo lo pongo en modo avión, doy una charla, lo pongo en modo avión, ni siquiera vibrador, modo avión 2 horas, porque entonces esas 2 horas no te va a vibrar, viste que vibra y uno puede ser un trabajo, puede ser mi hija, puede ser esto, ya no estás escuchando a la persona, si es un psicólogo con su paciente, si es un alumno con el chile. Y charlando con los profesores, me dicen que es el gran problema que tienen en el aula. Pasan muchos minutos, a veces media hora de una clase de 1 hora, de 1 hora y media, tratando de que presten atención, de que escuchen la consigna y que después puedan plantear un trabajo. Entonces eso genera mucho estrés porque es un cerebro que no está preparado para escuchar y para aprender. Ahí Catherine Lecuyer, Carolina Stephens en Chile, son psicólogas que han investigado mucho y que plantean que tenemos que regularlo, ¿no? Como padres, es parte de nuestra tarea hoy en día, regular la pantalla para que no se transforme, para que después cuando sea adolescente pueda manejarlo mejor, porque si no después aparece pues, el ciberbullying, ¿no? Todo lo que implica la adolescencia, todo lo que implica la pornografía, todos otros elementos que aparecen en los celulares y como padres, si estamos distraídos, nuestros hijos pueden no estar recibiendo cosas que los ayuden a crecer o que no estén maduros emocionalmente para el mensaje que están recibiendo, ¿no? Alejandro, contame cómo te visualizás en los próximos años. Qué buena pregunta. Y escribiendo, me imagino, a mí me encanta lo que hago, la verdad que soy un agradecido. En la pandemia también recibí mucho el cariño de la gente. A mí eso me ayudó mucho porque yo venía dando muchas charlas y la pandemia me obligó como a parar, ¿no? Como a todos, y hacerlo por Zoom. Y de repente en Zoom ya había 500 personas, había 1000, había 700 por Instagram, 500. Entonces ahí me sirvió también como para darme cuenta de la responsabilidad que siento, lo agradecido que me siento a la gente, ¿no? al cariño, también a ustedes, ¿no? A los medios que ayudaron y ayudan a visibilizar la salud mental, ¿no? La pandemia también ayudó a legitimar la salud mental, ¿no? que la salud emocional, que un buen líder tiene que saber manejar estas emociones. Así que me imagino haciendo esto, ¿no? Tratando de escribir o tratando de a través de un podcast o de un libro poder seguir llegando a la gente, ¿no? Hacemos un ejercicio con todos los invitados que es ¿qué legado les gustaría dejar o qué valores les gustaría dejar a sus hijos? Por ejemplo, un ejercicio, si tus nietos están mirando esta entrevista, de aquí a 20, 30 años, ¿qué mensaje les dejarías? ¿Te animás a respondérmelo, pero después de la pausa? Vale, buenísimo. Hacemos una pausa, ya venimos con más líderes. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en este ciclo de líderes acompañados con el psicólogo Alejandro Ibarbieri. ¿Estás pasando bien? Bárbaro, genial, gracias Santi. Bueno Alejandro, esa es la intención, poder charlar un poco, hablar de la vida y poner temas sobre la mesa que normalmente en los programas de televisión no están.
Planteamos una consigna antes de ir a la pausa que es ¿qué te gustaría dejarle a tus hijos? Y si este mensaje que vas a dejar a continuación lo estarían viendo tus nietos, por ejemplo, en un futuro, 20, 30 años, ¿qué mensaje te gustaría dejarles? Mirá, me hiciste acordar cuando nos mudamos, un poco obligados en la pandemia, con mi señora nos dimos cuenta de una cosa que es obvia, pero que yo no lo había vivido así tan físicamente, que lo más importante que teníamos en la casa que nos teníamos que mudar eran los libros. Y todo lo demás, ¿viste? Y entonces lo que quiero que hereden, me parece, es el amor por la literatura, por la palabra. De hecho, les recomiendo un libro que para mí es impresionante, de esta autora española que es una crack, Irene Vallejo, que se llama El infinito en un junco, que es un libro de cómo nacen los libros. Me lo regalaron, versión así del bolsillo, lo tengo todo subrayado y por supuesto cuando pude lo encargué y me lo compré en tapa dura. Lo tengo en tapa dura forrado, le dije a mis hijas no lo pueden abrir hasta que sean más grandes y lo tienen acá en mi biblioteca, pero este libro tiene que estar. Somos los que escribimos, somos lo que leemos y somos lo que hablamos. Así que para mí el legado sería que sepan que, bueno, que el abuelo o que el papá o que el tío quiso escribir y que dejó un legado ahí a través de los libros. Yo creo que eso para mí, y por eso yo te decía hoy, un libro, 2 libros, autores de un libro, hay autores de 10 libros, de 20 libros. Yo nunca soñé que iba a escribir un libro, con 4 hasta ahora me siento feliz y creo que el legado del libro sobre todo es la humanidad, la humanización, la palabra, esto que tú dijiste, conversar de temas que no se conversar y bueno, espero que eso nos trascienda. Bueno, Alejandro, muchas gracias y ha sido un gusto compartir esta conversación. Tenemos 2 regalos, vino Jiménez Méndez y chocolate Hass, que son para compartir, se lo digo a todos los entregados. Espectacular. Para que llegue a su casa y lo comparte tomando también una copita de vino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gustazo. Hasta aquí llegamos con esta edición. Chao. Líderes fue una presentación de Bodega Jiménez Méndez,